Buenas, en este vídeo os voy a enseñar en funcionamiento los GitHub Blocks en la página que tienen separada dentro de lo que sería GitHub Nest para, en este caso concreto, los bloques. Lo tienen separado, como hablamos en el vídeo anterior, para no impactar y que la prueba de concepto pues bueno, se pueda realizar separado de lo que sería la plataforma de GitHub. Como vemos, pues hoy ya viernes se va a deprecar lo que sería en este caso los GitHub Blocks, pero aquí podéis ver más información si clicáis en el enlace. Y como dije en el anterior vídeo, pues sería para darle más foco al tema de inteligencia artificial, pero bueno, vamos a ver ahora los bloques y veréis que están muy bien, muy interesantes, pero bueno, al final tienen un tiempo limitado y pueden dedicarle a productos en concreto si no pueden tener todo durante un tiempo abierto y al final tienen que ir cerrando productos. Así que vamos a ver estos bloques, nos vamos a meter dentro de la web y vamos a ir viendo. Tengo algunos preparados, así que vamos para allá. Bueno, pues si clicamos en lo que sería aquí, a vosotros si clicáis ya estará yo creo que restringido el acceso, ya no podréis acceder, pero bueno, vamos a irlo viendo. Entonces bueno, lo primero que nos encontramos aquí sería la parte del README, entraríamos en una página web que sería la de los bloques dentro de lo que sería GitHub Nest, solo destinada, veis que al final no es un GitHub como tal, tiene el logo cambiado, que sería el logo de GitHub Nest con un poco la estructura diferente. Y aquí veríamos este repositorio en concreto, que también podemos ir a GitHub si clicamos y no llevaría el repositorio de GitHub, con lo cual esto sería una interfaz nueva para, en este caso, los bloques. Y podríamos ir viendo. Entonces, podríamos ir bajando por la parte esta del README para ver en concreto alguno de los bloques. Y aquí hasta ahora sería un renderizado del README normal, ¿no? Tendríamos aquí donde empieza un poco más con la información, más allá de esto al final son un repo de ejemplo. Y aquí podríamos ver un vídeo que lo tienen atachado normal, como haríamos ahora mismo en GitHub. Pero aquí ya empezaríamos a hablar de lo que seríamos las funcionalidades, ¿no? Y aquí veríamos uno, que es el View Live Data, que por ejemplo, como veis, yo puedo estar pintando, pero como veis aquí ha salido una cosa por aquí encima, del tema del bloque, aquí carga un bloque en concreto, que vemos que nos sale aquí el display de otros bloques distintos. Bueno, ahora me ha subido para arriba. Y luego, pues bueno, el contexto, que sería este repo, y el fichero que estaría cargando para poder hacer esta funcionalidad, ¿no? Entonces esto sería un bloque que, como veis, se está integrando dentro del README. Como ves, como hablábamos ya en la definición de GitHub, de los GitHub Blocks, es hacer los repos más vivos. Entonces esto obviamente va en función a eso. Al final podemos estar aquí pintando y demás. Obviamente esto no se guardará porque al final esto es solo para este live, ¿no? Para este preview. Pero otros ahora, como vemos, ya tienen otras funcionalidades también incluso de guardar. Si seguimos un poco para abajo, veríamos aquí un code block, pero como veis, tiene scroll y tiene los números y tiene el syntax highlight, o sea, lo que sería el code block de Markdown que normalmente usamos, que está integrado dentro de Markdown. Lo tendríamos aquí, pero con la parte de los bloques de GitHub. Entonces aquí tenemos un bloque que es el code block, tendríamos obviamente el contexto del repo y el file path. Esto obviamente no será así, o sea, obviamente esto es la prueba de concepto y tiene toda esta estructura. Pero bueno, luego en el caso de que al final lo van a deprecar, pero bueno, si lo integran en un futuro, pues obviamente esto no estaría así. Pero bueno, si seguimos barajando, tendríamos aquí otro, por ejemplo, de Sandbox, como es de JS de Sandbox, donde podemos hacer código, como vemos, y tenemos aquí pues lo que sería, bueno, en este caso sería el fichero JS que estaríamos cargando, pero bueno, podemos cambiar cualquier valor y como veis, pues al final vamos viendo el renderizado en el tiempo real. Entonces, esto es algo que se puede hacer directamente desde el mismo README. Esto es un bloque de Sandbox de JS donde puedes hacer el código y puedes ir interaccionando, ¿no? Si seguimos para abajo, pues podríamos ver otros que ya serían los vídeos y tal. Entonces, hasta aquí sería un poco el README, ¿vale? Ahora vamos a ir, antes de pasar a otro, vamos a ir pasando a las carpetas y vamos a ver los distintos bloques, que al final están orientados por ficheros y por carpetas. En este caso sería el del README, normalmente esto sería el del fichero. Y ahora vamos a ir viendo concretamente los de carpetas y otros ejemplos. Vale, pues antes de pasar a lo que serían los bloques de fichero, vamos a ver algunos que son considerados a nivel de carpeta, ¿vale? Porque aquí, como veis, es como si fuera una carpeta, pero yo los llamaría más a nivel de repositorio porque te dan información de todo el repositorio, no solo de la carpeta propiamente dicha que contiene
o que está dentro del repositorio, sino que te dan un overview general de lo que sería tu repositorio, información acerca de tu repositorio, más allá de los ficheros y las carpetas. Así que aquí, por ejemplo, podríamos ver el del overview, que te da, como vemos aquí, temas de issues, y aquí temas de PR que están abiertas en el repo y demás. Si vamos bajando, pues en este caso la persona que creó el bloque pues puso el readme, ¿no? Pero podríamos hacer lo que quisiéramos. Al final esto es una manera de que podemos también atacar a lo que sea, sacar información de GitHub en este caso, o atacar a otras APIs, ¿no? Aquí pasaríamos a otro tipo de bloque de repositorio, que es el de las communities. Y como veis, pues aquí nos estaría dando información acerca de tanto de los commits, de los issues o un agregado. Y aquí pues podríamos ver pues tanto pues una serie de información de los total contribuidores, por ejemplo, de este repositorio. Entonces, como decía, al final puedes atacar y sacar información de otros lados, ¿no? Entonces, para crear tus bloques. Aquí ya entraríamos en lo que sería propiamente los de carpetas como tal. Que como veis aquí sería el del minimap, que veríamos aquí la estructura de carpetas, por ejemplo, de este repositorio, ¿no? Donde tendríamos en un círculo grande serían los ejemplos, los bloques, que eso serían carpetas, y luego por cada círculo coloreado estaríamos hablando de ficheros, cuyo radio, cuanto mayor sea el círculo, pues mayor es el tamaño respecto a ese fichero y al resto, ¿no? Entonces aquí si clicamos en este de readme, pues nos llevaría directamente al fichero de readme otra vez. De manera que también es interactivo, ¿no? Ya seguimos un poco con la idea de que los repositorios tienen que ser vivos, ¿no? Aquí ya seguiríamos con otro también de tipo carpeta, como vemos, que sería el del bloque de size. Aquí, como veis, pues nos da una vista de cuál es el tamaño de todos los ficheros, todo lo que ocupan. Y también por ejemplo, este bloque pues ha decidido que hace también una especie de timeline con la evolución de los ficheros. Entonces, como vemos aquí, va cambiando, va subiendo. Por ejemplo, este de JSON, este cambia el tamaño, este lo decrementa, este lo aumenta. Entonces, la verdad es que aquí hemos visto que han creado un par de ficheros. Entonces, toda esta visualización pues se puede hacer con los bloques y podemos hacer cosas tan maravillosas como estas, ¿no? Y ya entraríamos en lo que serían los bloques de tipo fichero. En este caso tendríamos uno que es binario, que sería un fichero de 3 dimensiones, como vemos aquí. Veis que lo puedo estar rotando. Pues al final, este tipo de ficheros son binarios, con lo cual podemos hacer un bloque de que haga la renderización de este fichero y poder jugar con ello. Al final esto todo, si se puede hacer con tecnología web, pues se puede hacer aquí e incrustarlo en estos bloques. Entonces, si yo, por ejemplo, para que veáis que es un binario, si yo me voy al bloque de código, vemos que al final estos son ficheros no legibles, ¿no? Por código. Entonces, pues podemos hacer cosas como esa, ¿no? Tendríamos aquí otro también de fichero, que sería el del bloque de Mermaid. Si recordáis, Mermaid antiguamente pues no se podía poner lo que sería en GitHub, no se renderizaba, eran ficheros de código, que al final, pues para los que no conozcáis Mermaid, es una manera de poder hacer diagramas como código, ¿no? De tal manera que tú haces el texto con un lenguaje específico y genera un diagrama. Entonces, esto luego en GitHub lo incluyeron dentro de lo que serían los Markdown Code Blocks, poniéndole Mermaid, y podías directamente renderizar en un README ese Mermaid. De tal manera que tú escribías el código, pero en el README, cuando se hacía la parte de visualización, se veía lo que sería el renderizado. Que sería un poco lo mismo que se está haciendo aquí. Este es la visualización de Mermaid, pero si nos vamos a la parte de código, vemos que este es el código de lo que sería el diagrama. Y de tal manera que ahora pues tenemos uno en concreto para Mermaid. Obviamente, pues este bloque, como hemos visto al principio, en la parte del README, podríamos incrustarlo dentro de lo que sería el README. De tal manera que dentro del README podemos hacer este bloque que apunte a este fichero y tener un fichero separado donde tenemos nuestro código de Mermaid, que podemos en un Visual Studio Code, en un editor que tenga cierto highlighting y automatizaciones y demás para el tema, por ejemplo, de GitHub Copilot, pues podríamos automatizar todo eso y la generación. De tal manera que no tenemos por qué hacer el código incrustado, lo que sería en el Markdown,
del bloque, en el bloque de código, sino que podemos sacar un fichero externo, cosa que ahora eso no se puede. Y aquí llegamos a una de las que más me gusta, que sería la nueva que han hecho de tipo, el nuevo bloque que hay de tipo Expressheet, que para ficheros de CSV la verdad es que es una maravilla porque como veis aquí te hace una renderización muy chula donde puedes no solo filtrar por icono, lo que llamaría aquí iconos, pero bueno, en este caso porque es un CSV de tipo de weather. Entonces reconoce que hay estos patrones en esta columna y tú podrías filtrar, como vemos aquí, incluso a la derecha. Vemos como este diagrama ha cambiado, nos deja en gris el original y nos pinta lo que sería el filtro, ¿no? Si ahora yo esto lo quito, vemos cómo vuelve al original, ¿no? Pero no solo eso, podemos concatenar. Entonces la manera puedo seleccionar aquí el rain y aquí puedo poner clear, incluso en minúsculas, como veis, lo reconoce y vemos cómo ha cambiado lo que sea el diagrama, ¿no? Si ahora nosotros borramos todo esto, pues nosotros podríamos también incluso jugar con este diagrama de aquí y ir acortando lo que nosotros queramos. Pues a lo mejor solo queremos ver esto. En este caso está un poco erróneo porque te pone aquí un tamaño cuando en realidad estos son timestamps, de tal manera que tendría que poner la fecha. Pero bueno, esto me imagino que son cosas que van quedando de ser una prueba de concepto y pruebas. Esto luego pues lo irán cambiando. Y como vemos aquí también podemos elegir lo que es la fase de la luna en ese momento. Entonces podemos decir, vamos a buscar por este. Entonces vamos buscando en tiempos también correctamente. Y así con todo, de tal manera que, como veis, podemos ir concatenando filtros y demás como si fuera un tipo Excel. Cosa que antes en GitHub hay un montón de CSVs, como ahora veremos, vamos a ver uno en concreto, pero esos CSVs eran estáticos, no podías hacer nada con ellos. Al final solo te lo podías bajar el repo y ya importarlo en un Excel o trabajar con ello o utilizar herramientas de consola, o en el mejor de los casos, si tenías alguna extensión, por ejemplo, de VS Code o de otros editores que te podían renderizar ese Excel, pues podrías trabajar sobre, ese CSV, podías trabajar sobre ese CSV con ese render y se guardaba. Pero aquí ya pues podemos visualizarlo, pero no solo visualizarlo, yo no tengo permisos para editar en este repo, pero también puedes editar esto y se guardaría, de tal manera que haría un commit automático, cuando tú le damos a guardar, haría un commit de actualización de esto y se subiría al repo. De tal manera que no se quedaría como ese cambio en un fichero binario por ahí interno, sino que también tendría otra automatización de lo que sería ese cambio que hemos hecho nosotros en la interfaz. Justo acabamos de ver cómo se renderizaba en tabla, pero también lo podemos hacer en formato chart. Como veis aquí, es el mismo que estamos utilizando de la temperatura, del tiempo, y vemos cómo podemos elegir nosotros tanto los ejes, en este caso de la fecha y la temperatura máxima en el i, y vemos cómo se renderiza, de tal manera que para cualquier cosa rápida que queramos trabajar y ver cómo ha evolucionado un dataset de un Excel o de un CSV o información que está en un CSV y poder plotearla de alguna manera rápida, podemos tenerlo aquí directamente. Y no solo eso, como veis aquí, podemos guardar estas imágenes. Esto ahora vemos cómo lo hace, pero podemos guardar que esta métrica, ¿no? Es lo que sería este chart, guardarlo, que se guardaría dentro del repo, ahora lo vemos, y incluso iterarlo y demás. Todo esto, obviamente, va mediante commits al repo. O sea, todo sigue el mismo esquema de Git. Obviamente lo tienen todo como código. De manera que así podríamos guardar un montón de charts en función a esos CSVs y se irían renderizando cuando entremos y lo vayamos a ver. Si ha cambiado el CSV, se vuelve a hacer el chart. Es decir, no tenemos que estar generando una imagen y subiéndola. Que eso, obviamente, seguimos con la idea de que tienen que ser los repos vivos y tienen que permitir toda esa iteración, ¿no? Como decía, en GitHub hay muchos datasets de tipo CSV. Entonces aquí, por ejemplo, este es el repo de dataset de COVID-19, donde aquí pues tendríamos, como veis, por columnas la fecha, lo que sea confirmaciones de COVID y demás, ¿no? Las muertes y bueno. Entonces, directamente desde aquí podríamos haber buscado y decir, vale, pues dame qué pasó en este repunte, ¿no? Que parece como un repunte por aquí, entonces lo filtras. Entonces te da qué fechas fueron, cuándo empezó y demás. Por ejemplo, no solo eso, también como vemos aquí, podemos ordenarlo. Esto está ordenado de manera inversa, ¿no? Más reciente arriba. Pues lo hacemos a la inversa. Entonces, vamos viendo cómo evolucionó, ¿no? Lo que sería este CSV. Entonces, esto ya nos permite que incluso muchas webs que se crearon partiendo de estos CSVs, obviamente dándole más funcionalidad, pues podríamos haber hecho directamente que ese volcado de ese CSV y con este render podríamos haber jugado directamente para búsquedas concretas. De
tal manera que esto te da una capacidad increíble para los repos, ¿no? De tal manera que sí o sí, esto ya sí que dejas que muchos ficheros pasen a ser muy vivos, no que se quedan estáticos en un repo y necesitas otras aplicaciones externas para trabajar con ellos. Aquí os enseño otra que también me encanta, que me parece muy interesante, que sería los diagramas de Scale incluidos dentro de lo que sería el propio GitHub. Obviamente esto estamos en la web, en otra web aparte, pero bueno, la idea sería que esto estaría dentro de GitHub, de tal manera que podríamos editar directamente un diagrama de Scale sin necesidad de meternos en la web. Obviamente yo no tengo aquí permisos, pero si tuviera permisos tendría todo para poder hacer tanto cuadrados, círculos, lo que sería la misma web de Scale incrustada aquí en este bloque, y poder editar y guardar, de tal manera que, como hemos dicho, si le damos a guardar, se haría un commit y se subiría ese cambio a GitHub. Obviamente, pues bueno, si estamos en una rama, pues ya estará todo integrado con eso. Pero directamente podemos editar Scale-Draws, ficheros de Scale-Draws que tenemos en nuestro base de código, en nuestros repositorios, directamente desde GitHub, sin necesidad de tener nada, ni abrirnos un VS Code, ya sea en web o en local. Directamente podemos editar todo esto desde aquí. Y aquí, pues bueno, estaríamos viendo uno que sería que es un bloque de React Component Feedback, de tal manera que aquí tú puedes desarrollar el componente de React y puedes incluso hacer anotaciones, ¿no? Puedes hacer aquí anotaciones y escribir lo que quieras, ¿no? Y podrías hacer el submit y guardarlo. Obviamente esto se hace, al mismo lo tiene en local, ¿vale? No, esto no hace ningún commit ni nada, pero para que después yo no tengo permiso de escritura, ¿no? Pero bueno, para que se vea que tú esto puedes hacer esto y cómo se renderiza, ¿no? Pues aquí tendríamos otro que podríamos nosotros definir para que veáis una estructura que queramos de JSON, por ejemplo, con una serie de queries y una serie de response, ¿no? Como ejemplo. Y hacer nosotros un bloque para este tipo de ficheros, ¿vale? Lo hemos llamado, por ejemplo, machinelearning.json y decir, no, pues yo este bloque, ya me hago yo un bloque para actuar con una lógica en concreto. Entonces, bueno, vamos a partir de este JSON de ejemplo y para que veáis que este, por ejemplo, es el bloque que renderizaría ese JSON, ¿vale? O que trabajaría con ese JSON. Entonces vemos aquí como este sentence encoder lo que hace es coger cada respuesta, porque esto es la lógica que hemos determinado nosotros a la hora de hacer el bloque, bueno, la persona que hizo el bloque, y por cada pregunta iterar con la respuesta y sacar un score de cómo de alineada está esa respuesta con la pregunta, ¿no? Obviamente, pues esto utiliza la lógica del sentence encoder que está dentro del bloque y lo han determinado que, bueno, lo renderizarían así, pero para que veáis que podemos hacer cualquier tipo de aplicaciones y incrustarlas en lo que sería en estos bloques y obviamente ya dentro de estos bloques, dentro de todo lo que sería el ecosistema de GitHub, como hemos estado viendo. Vale, aquí como estáis viendo, este es un tipo de bloque especial, que es el de tipo Canvas, que si veis, aquí estamos viendo el renderizado del CSV que hemos visto antes, de tal manera que podemos nosotros jugar con todo esto y hacer esta serie de dashboards o de canvas que podemos incluir lo que queramos, por ejemplo este también, y podemos ir haciendo aquí hasta llegar a tener lo que queramos, como un tipo dashboard con un montón de, por ejemplo, podemos poner todos los charts, podemos tener pues, la información y poder hacer lo que queramos, no solo añadir ficheros como poner aquí, sino también podemos añadir texto. Y esto lo que queramos ya hacer, a partir de aquí ya como veis, podemos hacer lo que queramos. Entonces, este por ejemplo es el del Canvas, pero podemos hacer el ejemplo que queramos y lo que nos ocurra con el repo. Ya podemos hacer y poner lo que queramos. Vale, pero al final, en resumen es, ¿cómo esto que estamos viendo, que hemos dicho que podemos guardar un dashboard, lo del Infinity Canvas que se mantenga para que luego cada vez que entremos uno se vea los mismos bloques que está aquí el del Expressif, como lo hemos dejado, ¿no? Vale, esto cómo lo guarda? O sea, ¿cómo hace todo eso? Y cómo nosotros al final, si llego yo la siguiente vez, se va a mantener. O sea, ¿eso qué va? ¿Va por detrás? ¿Se puede tocar? ¿Se puede ver? ¿Eso es algo que va interno o lo que es al repo y se guarda internamente y ya está? No. Esto obviamente lo tenemos dentro del propio repo. Obviamente aquí como prueba de concepto. No sé si en un futuro esto lo dejarán oculto y no lo podremos ver. De tal manera que se quedará como se guardará en la parte del servidor, no en nuestro repositorio, sino en la parte de GitHub. Y nosotros no lo podemos tocar. Pero por ahora, como ejemplo, como en la prueba de concepto, lo tienen así montado. Entonces vamos a revisarlo un poco, que sería dentro de la carpeta de lo que sería el repositorio, en este caso dentro de nuestro repositorio, en el root del repositorio, tendríamos
una carpeta que es al estilo de la de los workflows, de los actions, unas carpetas especiales, que sea la de .github. Y dentro de esa encontraremos la de los bloques. Y esa está separada entre file y folders. Un poco lo que hemos estado viendo de los dos tipos de bloques que hay, si es de tipo fichero o de tipo carpeta. Y hay una que es el all, ¿vale? Ahora yo estoy renderizando el fichero all, como veis aquí está seleccionado. Y esto sería para los defectos, por ejemplo, ¿no? En plan de, vale, pues si abro este fichero de Machine Learning, me tienes que abrir este bloque por defecto. Y lo mismo con los otros. Aquí, como vemos, pues si me haces uno de Markdown y tal. Obviamente, pues me imagino que ya GitHub, si esto lo implementaran, pues asignarían uno en concreto. Ya se ve que cuando tú clicas en un Markdown, aquí te abre un Markdown en concreto, pero en un futuro, pues para otros tipos de ficheros, ya ve que es un renderizado de 3D, pues ya buscaría en el marketplace cuál es el que él determina que es el de por defecto. Pero por ahora esto se guardaría aquí, por ejemplo, como estamos viendo, y estaría estructurado por la de file y folder, y por cada una de las carpetas, como veis, pues en este caso tiene ese nombre porque es el común, porque es el del nombre de aquí, en la parte de lo que sea la organización, donde está la organización y el repo, y luego con guión de los barra bajas el bloque en concreto. Entonces, si clicamos en uno en concreto, vamos por acá, vemos una estructura, vemos que tenemos una serie de JSONs en cada uno de los ficheros, digo, de las carpetas, y tendría esta estructura, ¿vale? Como vemos, estamos ahora usando el bloque de JSON Explorer, que este no lo habíamos visto, y obviamente se renderiza, pues como al final un JSON Explorer que tenemos en otras aplicaciones. Y vamos aquí viéndolo y podemos ir jugando, ¿no? Entonces se tiene esta estructura, de manera que pues para el fichero readme, la posición está, entonces aquí estaríamos dentro de lo que sería en este caso esta aquí, que es la del Infinitive Canvas. Y te dice que ellos han determinado que la manera, la estructura para ese bloque de cómo se guardaría en el repositorio tiene que tener esta estructura de JSON y trabajaría sobre esta carpeta dentro de .github, blogs, folder y de aquí otra en concreta para él. Y se guarda con esta estructura, un tipo bloque y demás. Y entonces pasaría con cualquier otra, ¿no? Entonces aquí, como veis, esto al final es un fichero de código que sería aquí el JSON y lo podríamos ver. Y pasaría lo mismo con el resto de ficheros. Cada uno tendría su propio JSON con la estructura que él determine para poder cargar cuando está lo que sería el bloque activado en el fichero en concreto, y leerías el fichero y actuaría en consecuencia. Vale, y antes, así ya para ir acabando el vídeo, voy a hacer un repaso así de algunos interesantes bloques que he visto y empezaremos, por ejemplo, con este, que es de OpenAPI. Entonces, de tal manera que nosotros al final, si tenemos una definición de OpenAPI, ya sea en JSON o sea en YAML, con este bloque podríamos incluso trabajar con ese YAML, ¿no? O sea, lo que sería el render que tendríamos de Swagger y de OpenAPI, podríamos tenerlo. En este caso, por ejemplo, este bloque tiene dos tipos de view, el de Redux y el de Swagger. Entonces podríamos, como ves, ver y ir viendo la propia interfaz. Incluso si nosotros pudiéramos modificar la parte, configurarlo para que el server sea uno de los nuestros, podríamos incluso seguramente hacer peticiones. Obviamente no tengo permiso sobre este repo y no podría, pero si por ejemplo obviamente atacamos a ptstore swagger v2, pues ya hacemos aquí un get y hacemos el try, ¿vale? Hacemos el execute, pues al final la verdad que esta URI pues no existe, ¿no? Entonces podríamos hacer lo que quisiéramos, ¿vale? Ya a partir de aquí, tendríamos el OpenAPI y podríamos verlo. Pero por ejemplo tenemos otros tipos de bloques también interesantes. Uno de testdev, uno de duda técnica, donde bueno, pues la persona que hizo este bloque pues ha determinado que la manera de calcularla pues sería esta, ¿no? Y aquí ya nos estaría diciendo pues la estructura de cada uno. Podríamos luego ya iterar con y ya pues como veis, pues clicaríamos y nos iría al fichero en concreto, ¿no? Pero tenemos más, o sea, tenemos al final un montón de bloques que ha hecho la comunidad. Al final esto lleva activo un año. Y tendríamos, por ejemplo, de imágenes en carpeta. De tal manera que nos buscaría por todo lo que sería el repo. Y podríamos ir nosotros haciendo búsquedas, como pone aquí. Y nos sacaría todas las imágenes que tenemos en nuestro repositorio. ¿Vale? De manera así muy sencillita, ordenado por carpetas. Y lo veríamos de un plumazo. Para que veáis que podemos hacer cualquier tipo de aplicación. Hay otra, así curiosa, que actúa sobre lo que se llaman los Issues Forms, que es lo que antiguamente se hacía en Markdown, ahora se puede hacer en YAML. Si no conocéis los Issues Forms, son una estructura que estaría hecha en YAML, que ahora la vemos.
sería por ejemplo esta, que determinan la manera de cuando tú vas a hacer un issue en un repositorio, qué estructura tiene que tener ese issue. Al principio se empezó con Markdown, que la gente iba pues editándolo y entonces eran como los templates. Tú ibas cambiando y quitando pues a lo mejor comentarios, ibas poniendo y ponías títulos y demás. Y luego eso la gente cuando creaba uno pues elegía si era de tipo error, entonces se ponía uno u otro como placeholder en lo que sea en el issue. Y eso acabó evolucionando a la parte de esto de los errores. Digo, de esto de los YAMLs. Y con esta estructura tan sencillita, pues podríamos tener muchísimo mejor la parte de los issues. Entonces, si ponemos aquí para encontrar el de los issues forms, pues veríamos cómo quedaría, ¿no? Aquí por un lado vemos cómo queda, aquí podríamos meter el metadata y la estructura y podemos incluso agregar elementos de los tipos de elementos que hay, podemos al final pues bueno, jugar con eso, ¿no? Y ir viendo, ¿no? Entonces, esta sería una estructura de cómo ellos tienen, en el caso de este repositorio, FreeCodeCamp, la estructura de issues para software y tal, pues ver y ir editando los issues forms directamente desde aquí en vez de desde un YAML normal con un editor de texto, podemos hacerlo totalmente visual desde el propio GitHub. Y por último, así uno curioso, tendríamos el de uno de bloques para cartas Magic, ¿vale? Como digo, esto es una demo, esto es un bloque de una persona que ha determinado que con esta estructura de fichero, tú le aplicas lo que sería el bloque de él, ¿vale? Que sería esto, en plan, esta estructura, y lo veríamos aquí. Aquí, como vemos, lo hemos seleccionado y le damos, por ejemplo, imágenes y tendríamos aquí las imágenes de las... Nosotros no hemos hecho nada más que poner una estructura de fichero que es así. Y él ya con el bloque sabe identificarlo y va por lo necesario. En este caso, pues bueno, las imágenes poco lo hemos puesto, pero bueno, podemos ponerlo como tipo texto y se vería de qué tipo es cada uno y demás. Así que para que veáis que se puede hacer cualquier tipo de cosa. Pues me he venido otra vez al del Infinity Canvas para un poco contar las conclusiones, porque resumo un poco todo lo que me parece que aglutinaríamos y hemos visto a lo largo del vídeo, los distintos bloques y demás, para contaros un poco al final las conclusiones. Entonces, como habéis visto, es bastante increíble todo lo que hemos visto. Me parece que podría cortar un montón muchas cosas y tareas diarias que hacemos, ya solo coger CSVs y demás, y poder dar solo diagramas que se visualicen mucho mejor, no tener que volver a hacer cosas de imágenes y linkarlas en Markdowns y demás. Y eso cortaría un poco. Todo eso me imagino que acabará integrándose dentro de lo que se llama ahora el Copilot Workspace, que va un poco en esa línea, pero no obviamente tan integrado como lo veríamos. Lo mismo se llevan algunas funcionalidades pequeñitas de cambios y trabajar sobre el código, sobre lo que sería el repositorio y dejar algunas cosas allí, pero no creo que se lleven toda la potencia que por ejemplo, muestran aquí, ¿no? Entonces, bueno, es una pena que al final, con todo este mundo de la IA, pues bueno, ciertas innovaciones como podría ser esta, acaben un poco ocultas, porque lleva esto un año abierto, pero no ha tenido mucho impacto en la comunidad, solo cierta gente lo conocía y casi en el cierre cuando hicieron esa nota que aquí pone del 15 de diciembre, cuando lo hicieron y se hizo pública, mucha gente lo conoció, no lo conocía de antes y empezó a decir que por qué lo iban a cerrar si esto era una maravilla y que se había quedado oculto y que nadie se había dado cuenta, ¿no? Muchas veces al final pues, se le dan prioridades por marketing a otras cosas y a lo mejor otras que la comunidad también le gustaría, pues bueno, tampoco salen. Al final el tiempo limitado, en este caso el GitHub Next tiene el tiempo limitado para poder hacer pruebas de concepto y al final tiene que ir cerrando cosas para poder ir abriendo nuevas y en función del feedback que obtienen. Y algunas, pues bueno, pueden pasar a lo que sería al flujo nominal del producto de GitHub y otras no. Entonces, creo, como hemos visto, que para mí sería una de las mayores revoluciones, ¿no? que tendría GitHub en lo que sería a nivel de interfaz y a nivel de poder interactuar con los repositorios, más allá al nivel de Copilot casi, pero bueno, obviamente en ámbitos diferentes. Una es más orientada a código y a generación, no se puede comparar, y esto es más a la parte visual de lo que sería por interfaz. Pero el orientado a que GitHub fuera una plataforma donde los desarrolladores pudieran hacer desarrollos para poder trabajar con esa información y que fuera como esa vista que hemos hablado varias veces
de las extensiones de VS Code, pero a nivel de GitHub y acabando siendo GitHub, esa plataforma unificada de desarrollo, ya no solo de almacenamiento de código y de poder trabajar con los actions y demás, sino que directamente una plataforma unificada donde puedas hacer todo, desde los diagramas y renderizar hasta ya pasa con hostear páginas web con la GitHub Pages, etcétera, ¿no? Pero ya se va un poco ampliando en ese abanico, de tal manera también un poco, por eso decía que integrarán cosas dentro de lo que sería el GitHub Copilot Workspace. Así que, bueno, hasta aquí lo que sería lo que hemos visto del vídeo. Espero que os haya gustado. Espero que si no lo conocierais, pues lo conocierais. Y recordar que a partir de la semana que viene, pues empezarán también a incluir más cosas, seguramente dentro de lo que sea GitHub Nest, de la plataforma de GitHub Nest. Y si os apetece que haga un vídeo sobre las nuevas que ya han ido metiendo y lo que sería Copilot Workspace y que parece ser que se sabe y demás, pues bueno, dejármelo en los comentarios si queréis, dale like al vídeo y nos vemos en el siguiente.